Hola a todas mis hermanas tortugas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Espero que estén teniendo un bonito domingo, Día de las Madres. A todas las mamacitas que son aquí en el fandom del Yi-chan, a todas mis mamacitas tortugas, que lo pasen de maravilla, y a las personitas que también no tienen a la madre al lado o por X motivos, por motivos de viaje, etcétera, etcétera, como es en mi caso. Yo no tengo a mi mamá a mi lado, yo soy una persona independiente que vive sola y por lo tanto pues tengo a mi mamita lejos. Siempre me ha tocado pasar el Día de las Madres de esta manera. Doy gracias a Dios por tenerla todavía con vida y poder escuchar su voz cuando nos hablamos por teléfono. Y para todas las madres de cada uno de ustedes, un feliz Día de las Madres, mis preciosas hermanas tortugas. Para las personitas que no me conocen y son nuevas en el canal y están pasando por aquí por primera vez, mi nombre es Ale y shipeo a mis dos bebés preciosos, Xiao-chan y Wang Hippo. No solo shipearlos, sino que también apoyo todos sus proyectos, sea en lo que sea que ellos estén trabajando. Trato de apoyarlos en lo más que pueda. Hermanas, yo sé que las prometí traer video el día sábado, pero por X motivos no se pudo. Un pequeño paréntesis para hablar acerca de todo lo que creo que se han confundido un poquito. No se pongan tristes, hermanas. Yo les dije que lo que yo daba ahí era mi opinión, no era algo que podía ser cierto. Bueno, ese era mi punto de vista. Yo sé que nuestro bebito, él dijo que se iba a casar a los 35 años y por ese mismo motivo coincide pues con la lectura de tarot que les hicieron a nuestro bebé. Si él dijo que se casaba a los 35 años, pues para ese entonces él ya estaría liberado de la empresa donde él pertenece, que es Yifua. Ahí ya él estuviera liberado del contrato que tiene con dicha empresa, porque recordemos, a él le hicieron firmar un contrato como idol por 10 años, o sea, 10 años le tiene amarrado la empresa a él y 10 años para explotar su talento y explotar todo lo que tenga que ver con él. Son 10 años, hermana, 10 años. A nuestro bebé Hippo Yufua es solamente 6 años y a nuestro Xiao-chan es 10 años. Esa es la diferencia, por eso coincide con la lectura de tarot que les hicieron las hermanas chinas a los bebés, que se venía una boda el 2026, la boda del Yi-chan. La mayoría, hasta incluso aquí en Latam, hubo alguien que le hizo una lectura de tarot a los bebés y sí, también coinciden en la misma que le hizo la lectura de tarot en China a los bebés. Es más, cuando la persona hizo la lectura de tarot a los bebés, ni siquiera sabía de qué personaje se trataba. Por eso es más creíble esa lectura de tarot que les hicieron las hermanas chinas a nuestro precioso Yi-chan. Miren, hermanas, yo soy una de las personas que no cree en cosas así como, bueno, en ese tipo de cosas, pero con el Yi-chan yo vine a creer, hermanas. Si creo en los Cadianes, obviamente voy a poder creer en la lectura de tarot. Es imposible que yo no pueda creer en eso. Y más, hermanas, con todos los dulces que ellos sacan, porque son dulces, hermanas, que últimamente salieron los dulces muy pequeños y muy cortitos, algunos dulces son de 3 a 4 líneas. Así sea, hermanas, de una línea yo voy a creer en cada dulce que sacan, porque para nosotras es muy importante, hermanas, y es muy bello ver esos pequeños dulces que dejan. Un datito muy curioso, ellos nos llaman a nosotras sus hijas, y cuando lanzaron los dulces para el año nuevo chino, ellos dijeron, vamos a mandar algunos dulces para nuestras hijas, y yo, hermanas, yo colapsé, y eso, hermanas, a mí me emocionó demasiado, pero demasiado diría yo. Incluso grité, hermanos, cuando escuché que de la boquita de nuestro Xiao-chan supuestamente salió que nosotros éramos sus hijas, o sea, las tortugas somos sus hijas de ellos. Ay, hermanas, esto es tan hermoso. Y hermanas, cuando ellos lanzan los dulces, pues son para mí, hermanas, yo entro a un mundo de fantasía y comienzo
a divagar, comienzo a pensar, porque es la primera vez que un chip que queda silenciosamente nos da tantas cosas, tanta miel, tantas cosas dulces que nosotras amamos, porque todo lo que ellos sacan para mí es verdad. Hay muchas cosas que quizás yo no las pongo, pero las cosas que les digo con propiedad, porque yo veo algunas pruebas y no las saco por aquí porque a veces explicarlo, a veces el tiempo es oro para mí y a veces no tengo mucho tiempo. Y las cosas que yo veo, hermanas, son cosas muy bonitas y más que todo en el fandom en China. Cuando tú vas al fandom en China, o sea, las hermanas tortugas chinas, es un momento de algarabía, de alegría, de todo lo que sacan, las cositas que se dicen, las conversaciones, son cosas muy lindas que sacan de ellos, hermanas. Y me molesta mucho cuando por aquí comienzan a atacarlos, más que todo las fans de que son por separado de ellos, comienzan a atacarse entre ellas y es algo muy doloroso para mí, porque en mi caso no es así. En mi caso yo amo a los dos y me molesta mucho cuando se comienzan a atacar ambos y, o sea, es feo, hermana, se ve feo. Por eso es que yo siempre digo en mis videos que si aquí tú vas a venir a comentar este tipo de cosas, mejor no lo hagas, pasa de largo y evita estar en este tipo de, o sea, de insultos, porque yo siempre les digo, aquí están para las personas que creen en el Yi-chan, para las personas que les encanta ser clown del Yi-chan, porque nosotras hermanas, como ya les repetí, siempre vamos a tener la peluca puesta porque estamos acostumbrados a ser clown y siempre lo vamos a estar. Si tú crees en el Yi-chan, aquí tienes un brazo de una amiga que sí va a estar con ustedes, que sí les va a estar contando, respondiendo algunas preguntas por Instagram. Siempre estoy tratando de estar pendiente. Ahora quizás no estoy mucho, hermana, porque estaba en examen y ahorita como se acerca el Día de las Madres nos dieron pues 2 semanitas de vacaciones y por lo tanto como tal voy a estar trayendo video, quizás pasando un día, porque no puedo traer todos los días porque no tengo la casa sola en estos momentos, tengo visita. Por eso quiero decirles que voy a tratar de poner videos pasando un día al canal. Ya voy a tratar, hermanas, voy a tratar de ser, porque trabajar aquí en estas redes sociales es muy duro, crear contenido es duro, para uno es muy cansado porque muchas veces te desvelas. La vez pasada, como ya les comenté, me quedé hasta las 2 de la mañana tratando de editar y es más, ni siquiera lo terminé, tuve que terminarlo al día siguiente y fue muy duro y muy largo y a veces me atraso en publicar. Y por lo tanto, hermanitas tortugas, yo quiero que ustedes compartan el video si es que así lo desean hacer, pero compartan, hermanas, sin quitar el crédito, por favor, porque a mí me cuesta mucho hacer estos videos. Ahora sí, hermanas, sin más nada que agregar, ya creo que dije todo lo que tenía que decir a nuestros bebés. Hermanas, estuve viendo videos de la presentación de los Tencent el 2021, a fines de año del 2021, donde estuvieron nuestros bebés, Xiaochan y Wang Yipo. Y quizás la mayoría no ha visto estos videos porque yo los tenía desde antes, ahí guardados los tenía y hoy día se me ocurrió la brillante idea de revisar los videos. Y hermanas, y me emocioné yo sola y por lo tanto aquí voy a compartirles qué cosa me emocionó tanto. Ustedes deben recordar cuando nuestros bebés estuvieron en la presentación, o sea, en la alfombra roja, donde nuestro bebé Xiaochan salió como un poquito serio, se le miraba en la alfombra roja y todas nosotras bien desveladas viendo la alfombra roja. En mi caso yo sí me desvelo cuando hay un evento de Yi-chan porque sé que vale la pena y tenía mucha fe, hermanas, de que mi bebé Hippo nos iba a dar algo muy hermoso y no me equivoqué y sí nos dio. Él miró a nuestro rey Xiaochan en el escenario porque estuvieron juntos con sus parejas protagónicas, obviamente, pero en la alfombra, ya me fui muy adelante, o sea, regresemos a la alfombra roja. Cuando nuestro bebé Xiaochan se presentó en la alfombra roja, parecía un poco serio, porque sí se vio un poco serio, igual que nuestro bebé Hippo, como que si estuvieran molestos. Nuestro precioso Xiaochan llevaba un anillo, pero misteriosamente después ese anillo ya no estaba en su dedo, porque yo lo vi después y ya no estaba, el anillo se había esfumado. Y cuando nuestro bebé Hippo tuvo la presentación donde él cantó su tema musical en el escenario, las fans, las hermanas tortugas se dieron cuenta que nuestro bebé Hippo llevaba un anillo metido en el bolsillo de su pantalón. Y cuando él cantaba tenía la mano, como pueden ver en el video, tenía la mano metida en el pantalón
pantalón y se veía que tocaba un anillo. Cuando él trata, como ven en el video, trata de sacar la mano y se ve el anillo en el dedo. Ahí está el anillo y todas sabíamos de quién era el anillo, y nosotras en ese momento, por lo menos yo, comencé a colapsar, comencé a gritar, y en mi casa me veían pues como loca. ¿Y esta por qué grita? Porque yo estaba desvelada, que parecía como panda, con mi colchita y tapada la cara, sentada frente al televisor, y comencé a gritar y dije, ¿y esta por qué grita? Aparte que no se duerme bien, ¿no? O sea, a molestar en la mañana gritando, porque yo dije, pero ahí hay un anillo. Y o sea, hablaba sola con mi televisor, obviamente, ahí hay un anillo, decía yo, y esperaba las reacciones de las hermanas tortugas chinas y hermanas, y no se hicieron esperar, porque nuestro bebé sacó el anillo. Porque sí, si ustedes ven este video, sí se ve cuando nuestro bebé saca el anillo y se ve que está en su dedo. Él no lo saca por completo, pero sí se ve que era el anillo, y todas las hermanas comenzaron a decir que era el anillo de nuestro precioso bebé Xiao Chan, porque después nuestro bebé ya no tuvo el anillo cuando estuvieron en el escenario. La otra actriz que es fan del Yi Chan, hermana tortuga del Yi Chan, porque ella lo ve a ellos como, no sé, yo le veo a ella como shippeando. Sería yo si fuera la actriz, de los shippearía, yo estaría así todo pendiente de ellos. Y así, hermanas, y esta vez sí fue algo muy bonito, algo muy lindo, porque todas sabían, no sé si ustedes sabían, pero yo quería compartir con ustedes esta información en el momento que nosotros nos llenó de felicidad. Y hermanas, pues ahí fue algo muy lindo. Yo sé que ya pasaron más de un año, pero yo quería emocionarme, quería comentarlos con ustedes para que sigan pensando, hermanas, y no se bajen del barco, que el Yi Chan, hermanas, es real, y el Yi Chan es mi Dios, incluso hasta tengo mi altar del Yi Chan, hermanas. En uno de esos días, no será, los voy a mostrar algún día mi altar del Yi Chan. Incluso en mi cumpleaños voy a volver a hacerlo del Yi Chan, porque los amo tanto, hermanas, y quería compartirlos con ustedes estas cositas. Ahora sí, hermanas, ya creo que me adelanté mucho, hablé de más. Ahora sí, comencemos con el primer dulce del Yi Chan. Este dulce se trata de un, digamos, a ver, ¿cómo les explico? De un extra que estuvo en las grabaciones de Tiunten detrás de escena. Era un extra, no sé si era de los Junior, porque no se logra explicar bien el nombre, o sea, que trabajó como Junior ahí en Tiunten, pero sí estuvo en las grabaciones como extra, en las grabaciones de Tiunten. Y él contó lo que vio ahí en las grabaciones. Y les voy a comentar aquí lo que él dijo, espero que se logre entender, hermanas. Dulces falsos, confesiones de las tortugas. No me creas a mí, cree a tu corazón. Si tu corazón te dice que sí, que lo que yo te digo es real, pues cree a tu corazón. El dulce se titula Periodo de Tripulación. Cuando estaba aburrido jugaba algunos juegos pequeños. Él está contando durante el tiempo que estaba como extra en las grabaciones de Tiunten. Debido a que el tiempo de descanso está disperso, no es adecuado para jugar juegos que consumen mucho tiempo durante un periodo de tiempo. O sea, lo que se refiere es que a ellos no les permitían estar mucho con el teléfono para que no se filtren algunas escenas. A eso se refiere. Los dos estaban estudiando varios minijuegos en línea para 2 jugadores. O sea, con los dos se refiere a nuestros bebés. Ellos estaban estudiando varios minijuegos en línea para ellos dos. Solo recuerden una batalla, le dice el precioso león al conejito. Una es roja y la otra es azul. Los dos son súper ingenuos en el videojuego, porque recordemos que nuestro precioso bebé Xiao Chan es bueno en los juegos en el teléfono, pero más no es bueno en juegos en línea. Pero nuestro precioso bebé Hippo es bueno jugando videojuegos en la computadora, y nuestro Xiao Chan ahí es pésimo, igual que nuestro bebé Hippo jugando con el celular. Sin importar el juego que jueguen, ellos siempre salía victorioso uno. En esta ocasión, W, con W se refiere a nuestro precioso león, acababa de empezar el juego sin consultarle al conejito, porque recordemos que ellos habían bajado el videojuego para jugar entre ellos, pero nuestro precioso león se adelantó y se puso a jugar él solo. Y cuando llegó nuestro precioso conejito le dijo: oye, wow,
león le dijo: muy malo, ¿por qué estás jugando sin mí? El pequeño león responde: es que soy el hombre más rápido en los videojuegos y tú eres lento, le dice a nuestro conejito. El conejito le dice: bravo, te elogio por ser rápido. Y comienza a hacerle como una especie de tocarle el hombro a nuestro león. Y todos sabemos cuando nuestro precioso conejito le toca el hombro al león, el otro se pone muy nervioso. Y debido a esto, nuestro bebé león perdió el fuego. Y el pequeño león se puso rojo como tomate después de que nuestro conejito le tocara el hombro. Luego siempre hay gente que no lo admite y dice que 3 fuegos y 2 son victorias, le dice nuestro precioso conejito. A lo que se refiere nuestro conejito es que el pequeño león siempre le hacía cachita cuando él ganaba el fuego. Y cuando nuestro conejito lo hacía, él siempre se quedaba callado porque sabía de su capacidad para jugar los videojuegos en los celulares, algo que nuestro precioso león no tiene esas habilidades para jugar en el teléfono, pero sí en las computadoras. Ese es un dato muy curioso de ellos. Esto fue el dulce que nos dejó las cosas que había visto de ellos dos dentro de las grabaciones de Tiunten. Así que es un dulce que ya tiene pues ya varios años. Así que hermanas, tampoco se decepcionen porque es un dulce de la convivencia que ellos tuvieron en las grabaciones de Tiunten. Espero que les haya gustado. Ahora se viene el segundo dulce del Yi-chan. Este dulce se llama No comeré si no es contigo. Antes de irse, los dos tuvieron una conversación telefónica. O sea, antes de quitarse para sus casas. El león le pregunta: ¿a qué horas terminarás? Y el conejito responde: debería ser pasado las 7 como mínimo. El león responde: ¿no te acabas de inventar esa versión? El conejito responde: también hay carteles, por eso se demora. O sea que están filmando algo como forma de carteles, algo así. El león responde: estoy a media hora por delante de ti. El conejito responde: entonces no vengas, regresa tú primero. El pequeño león responde con así como un poco perdido. El conejito responde: estaré bien lo antes posible. El pequeño león dice: eres casi lento todo el tiempo. Se refiere a que nuestro bebé conejito se demora mucho en el trabajo todo el tiempo. A eso se refiere el pequeño león. El conejito le responde: ¿cómo puedes hablar así?, le dice al pequeño león. Y el pequeño león hace como que si él estuviera rompiéndose parte de la uña, porque recordemos que a él le gusta morderse la uña cuando está nervioso. Se rompió parte de las uñas y comenzó a cortar, o sea, con quien decir que le está doliendo o algo así. Y nuestro precioso conejito detrás del teléfono dice: presionen la uña del pequeño cerdo, está sangrando mucho. Porque nuestro precioso león hacía como que le estaba doliendo algo, o sea, y por eso es que nuestro precioso conejito responde de esta manera. Está bien, hermano mayor, le dice el pequeño león. Me equivoqué, perdóname, le dice el pequeño león. Y el conejito le responde: admites tus errores más rápido que tus negaciones, le dice al pequeño león. El conejito responde: confiaré en ti de todas maneras, así que no te preocupes y sigue tu caminata. Y le pregunta si ya comió. El conejito dice: entonces, ¿qué comerás? El pequeño león responde: me comí el de tu freidora. El conejito responde: nunca he usado una freidora. ¿De qué estás hablando? ¿Qué te comiste? ¿De cuál freidora hablas? Porque literalmente él no tenía una freidora y el otro le dijo que él se había comido el que estaba en su freidora. Nuestro pequeño león responde: me comí el tuyo, no te escucharé. Sube el volumen de lo que estaba escuchando, creo que era una canción, pero sube el volumen para no escucharle a nuestro conejito. Nuestro conejito le pregunta: ¿funciona el horno? O sea, no sé de cuál horno estarán hablando, creo que hablan del horno de la casa de nuestro precioso león. Y nuestro león responde: no lo sé. El conejito dice: asegúrate de comer algo, no estés con el estómago vacío porque después comienza tu gastritis. Tienes que comer algo. Y nuestro león responde: ok, jefe. Y la hermana que estaba comentando el dulce dijo después: me di cuenta de que en realidad él estaba comiendo y fingió ser agraviado. O sea, que mientras le decía a
nuestro precioso conejito de que se había comido algo de la freidora. Literalmente nunca se comió nada de la freidora, pero él estaba comiendo algo mientras él le decía que coma, haciéndose la víctima, diciendo que no come porque él quiere comer con él. Más o menos por ahí logré entender yo el dulce a lo que la hermana se refería. ¿Qué les pareció el dulce, hermanas? ¿Les gustó? Déjamelo aquí abajito en los comentarios porque a mí me encantó este dulce de nuestro precioso bebé haciéndose el bebé para que nuestro precioso conejito se vaya a verlo lo más rápido posible. Hermanas, hasta aquí con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y hayan disfrutado el video. Si tiene algunas fallas, por favor por ahí me disculpan. Si desean, me siguen en mis redes sociales que tengo Instagram, Twitter y TikTok. Y feliz Día de las Madres a todas mis madrecitas lindas de aquí del canal del Yi-chan. Que lo pasen de lo mejor y que disfruten a todas sus familias. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Bye bye.